Bien, muchachos, en este video quiero hacerle un pequeño obsequio a toda aquella persona que vean este video. Esté suscrito o no esté suscrito. Es para toda aquella persona que ande buscando una plantilla la cual la pueda modificar desde cero. Esta plantilla va a estar disponible para todos ustedes y en este video les voy a mostrar el plugin que utilicé, cuáles serían los plugins que usted debe de tener instalado para poder modificar esta plantilla, el proceso también de cómo ustedes van a obtener la plantilla, que es completamente gratis, proceso de descarga de la plantilla y cómo usted la va a instalar o importar en lo que es Elementor. Esta plantilla está diseñada para ser instalada con Elementor. También depende de otro plugin, de un plugin que en su versión gratis le va a permitir hacer cualquier modificación, y si quieren crear su propia plantilla también les voy a mostrar qué le ofrece este plugin en su versión gratis, con la cual yo pude crear esta plantilla y usted puede crear esta y otras plantillas. Así que vamos a empezar de una vez. Vamos a lo básico. Después, el proceso de descarga de la plantilla. Bien, para ello voy a abrir una ventana y voy a copiar el link que le va a aparecer en la descripción del video, la cual lo va a llevar a este archivo. Y el archivo se ve así, pero no se asusten. Aquí vamos a dar a descargar. Ahí descargó el archivo. Bien, ahora nos vamos a dirigir a nuestra instalación de lo que es WordPress y el plugin que usted debe de tener instalado para poder modificar y agregar cualquier otra opción a esta plantilla debe ser Happy Elementor Add-on en su versión gratis. No necesitan la versión de pago para modificar esta plantilla o agregarle otro componente, aunque si usted tiene la posibilidad de adquirir la versión de pago, mucho mejor, porque eso le abre un abanico más de widget y plantilla y bloques que va a poder utilizar y sacarle mucho mejor provecho. Pero en caso de que no, con la versión gratis es suficiente, no hay que hacer absolutamente más nada. Bien, si nos vamos a lo que es el área de página, yo voy a utilizar, vamos a abrir esta página con Elementor, vamos a darle Elementor y vamos a esperar a que Elementor cargue. Muy bien, ya aquí dentro de Elementor vamos a esperar que termine de cargar el área de los widgets. Me voy a dirigir a lo que es el área de mis plantillas. Y aquí dentro de mis plantillas, vamos a venir aquí donde dice exportar plantilla. Elegimos y seleccionamos la plantilla que hemos descargado. Recuerde que tiene que fijarse que diga .json. Le das a abrir y aquí simplemente le damos a seguir. Le decimos que sí, activar la importación y vamos a esperar. Ahí ya la ha cargado. Vamos a ver, ahí está. Y ahora simplemente la puedo previsualizar. Muy bien, ahí está la plantilla. Y ahora le voy a dar insertar. Le digo que aplique. Y ya aquí está casi terminando esa parte. Vamos a esperar. Muy bien, ahí ha terminado. Aquí tenemos la plantilla. Y simplemente vamos a eliminar esta parte. Vámonos a lo que es parte de ajuste. Y aquí vamos a quitar la etiqueta. Y en lo que es estructura vamos a ponerla. Puede ser el lienzo de elemento o elemento ancho completo. Yo voy a elegir lienzo de elemento y voy a esperar que cargue.
Ahí cargó. Guardo. Y vamos a darle a previsualizar para ver cómo se ve. Muy bien, así se ve. Y ya la tenemos aquí. Ya para lo que tiene que ser la modificación, usted simplemente va eligiendo cada una de las áreas que quiere modificar. Si quiere cambiar esa imagen que tiene de fondo, te va aquí a editar sección. Y en estilo, en el área de imagen, aquí puede ubicar otra imagen y colocarla por la imagen que tiene predeterminada. Usted la puede modificar a su gusto. En caso de que usted quiera agregarle cualquier otra sección, usted se va aquí a lo que es Happy Elementos y aquí le van a aparecer diferentes bloques. Aquí en el área de filtrado, voy a traducirlo para que se vea, usted va a encontrar diferentes tipos de opciones que puede agregar. Si quiere agregarle una opción de contacto, le da a contacto y aquí le van a aparecer lo que puede tener gratis y lo que son para lo que es la versión Pro. En el caso de la versión gratis tenemos algunos que podemos utilizar. Si yo quiero agregarle que tengo un formulario en un mapa, le doy a insertar y simplemente espero que lo cargue directamente. Vamos a esperar a que termine. Ya aquí ha terminado. Aquí me indica que debo de tener instalado el plugin de Ninja Phone para poder utilizar, verificarlo, o mejor dicho, agregar lo que es el formulario. Pero también podemos utilizar la opción de formulario que viene en Elementor. Y aquí tiene el mapa. Entre otras cosas también que podemos agregarle desde la librería. Lo único que le criticaría a estas opciones que nos ofrece Happy Elementos es que no tiene un área para agregarle un menú. Si yo quiero ya, o mejor dicho, predeterminado o prediseñado, no lo trae. Si yo quiero agregar un menú, tengo dos opciones: o lo hago manualmente, como han visto en otro video que he hecho, o si no, vengo a lo que es la librería ya de bloques, de elementos. Y aquí busco lo que es la palabra header. Vamos por aquí a buscarlo. O aquí en cabecera, en español. Y aquí ya elegiría uno de estos. Le daría insertar. Y simplemente espero que me cargue. Y ahí lo cargaría. Si lo quiero, como quedó abajo, si lo quiero subir hacia arriba, es muy fácil. Utilizo el área de estructura. Y desde aquí simplemente lo arrastro hacia arriba. Y ya con eso, si voy aquí arriba, ya ahí pueden ver que me aparece el menú, incluso con la opción de un menú fijo, como pueden ver. Así que, muchachos, simplemente quería hacerle este pequeño regalo. Aquella persona que crea que le va a sacar provecho, el link va a estar en la descripción de este video y con los pasos que le he enseñado tanto para la descarga como colocarlo en el área de plantilla. Y recuerden que deben de tener instalado lo que es la versión gratis de Happy Elementos para que cada una de estas sesiones le funcione correctamente. Así que voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tenga, estoy atento en la caja de comentarios. Recuerden, el grupo de Telegram ya está funcionando. El nuevo grupo, el único requisito que pedimos es que usted esté suscrito al canal. Si está suscrito y todavía no está en el grupo, me escribe al correo edwincepeda@gmail, me manda una captura de pantalla que está suscrito y con mucho gusto le vamos a dar la bienvenida a nuestro nuevo grupo de Telegram. Así que, como siempre, también agradecerle a aquellas personas que se están suscritas. Si usted no está suscrito, suscríbase, activa la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos un video. Y por el día de hoy me despido de todos ustedes y nos vemos mañana en un próximo video.